Las tradiciones folclóricas de casi todas las primeras naciones a lo largo del Gran Norte Blanco mantienen un bestiario común, poblado por la misma colección de monstruos legendarios. Desde los Naskapi de las S de Labrador hasta los Nootka del oeste de la isla de Vancouver. Los pueblos nativos de todo el continente relatan cuentos tradicionales sobre un espíritu caníbal que infunde en sus anfitriones humanos una ansia insaciable de carne humana. Las historias de Wildman son casi omnipresentes. Nosotros, como lo son los cuentos de enormes raptores, creadores de truenos, eternamente enemistados con serpientes de agua igualmente enormes y con cuernos. Otro cuento popular universal, narrado alrededor de fogatas a lo largo de Canadá, de las lámparas de aceite de foca del Alto Ártico, a las fogatas del refugio de búfalo de las praderas canadienses, cuentan de una raza de gente diminuta y escurridiza, que hace sus hogares en altas montañas y cuevas de acantilados, con sorprendentes similitudes a los enanos, elfos, hadas y duendes de la vieja tradición europea. Se decía que estas pequeñas personas estaban dotadas de poderes sobrenaturales, las cuales usaban para el beneficio o perjuicio de la humanidad, dependiendo de cómo fueran tratados por sus vecinos humanos, o según sus propias travesuras. Acompáñame mientras exploro algunas de las muchas leyendas nativas de pequeñas personas en Canadá. Debemos nuestra primera historia al trabajo de Charles Godfrey Leland, un folclorista estadounidense que viajó entre los indios Wabanaki de las marítimas canadienses y el noreste de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Como explicó Leland en el prefacio de su libro de 1884, Leyendas Algonquinas, cuando comencé, en el verano de 1882, a recopilar entre los indios Passamaquoddy, en Campobello, Nuevo Brunswick, sus tradiciones y folclore, esperaba encontrar muy poco, la verdad. Estos indígenas, pocos en número, rodeados de gente blanca y completamente convertidos al catolicismo, prometían apenas vestigios del paganismo. ¿Cuál fue mi asombro en descubrir día a día que existía entre ellos, completamente por tradición oral, una mitología mucho más grandiosa que la que nos ha sido dada a conocer por las leyendas de Hiawatha de los Chippewa o los iroqueses, y esto se demostraba por un increíble número de cuentos. Pronto me di cuenta de que eran muy antiguos. La primera referencia de Leland a una creencia Wabanaki en duendes es un breve pasaje al inicio de una historia de creación, Passamaquoddy, que presenta a Glooskap, un héroe y figura embaucadora legendaria. Esta historia le fue contada por una anciana Passamaquoddy llamada Molly Sepsis, que no hablaba inglés, necesitando los servicios interpretativos de una joven llamada Sarah. Glooskap fue el primero de todos en llegar a este país, escribió Leland. Junto al amanecer. En ese entonces no había indios aquí. Solo indios salvajes, muy lejos hacia el oeste. El texto continúa explicando cómo Glooskap creó las diversas criaturas del país, liberando a hombres y mujeres de la corteza de los árboles de fresno, y reduciendo a animales monstruosos, como un alce gigante y una ardilla colosal, a sus tamaños actuales. A pesar de su brevedad, un breve pasaje indica que se suponía que la misteriosa raza de pequeños seres era más antigua que la del hombre. Primero nacieron, escribió Leland, los Mekemwes, los Unap-Yemesuk, los pequeños elfos, hombrecillos, moradores de rocas. La mención de las moradas pétreas de estas criaturas, por cierto, evoca la leyenda islandesa de los Hulu Folk, criaturas esquivas, tipo elfo. Se supone que hacen su hogar dentro de la roca volcánica que cubre la tierra de fuego y hielo. Esta curiosa conexión se vuelve doblemente intrigante por las conocidas interacciones medievales entre los vikingos islandeses y los nativos marítimos, a quienes llamaban Skraelingar. Documentado en las sagas islandesas y verificado por descubrimientos arqueológicos realizados en el extremo norte de Terra Nova. Leland detalló la versión Micmac de esta leyenda en un pasaje posterior, escribiendo: «Es bien sabido por todos los indios que aún conservan la fe verdadera de los tiempos antiguos, que hay moradores maravillosos en los bosques solitarios, como elfos y hadas, llamado por los Micmacs, Mikomhuesos, y por los Passamaquoddys, Unagahuesos, y estos pueden realizar grandes maravillas, y también cantar, de modo que encanten a las bestias salvajes. De ellos solos provienen las mágicas flautas, o flautines, que a veces pasan a posesión de notables hechiceros y grandes guerreros, y cuando se tocan, la mujer que escucha la melodía queda hechizada de amor, y el alce y el caribú siguen el sonido hasta su muerte. Y cuando los memegüesos están complacidos con un mortal, pueden convertirlo en un hada, igual que ellos mismos». El narrador continuó relatando una historia en la que dos jóvenes acudieron a Glooskap con súplicas,
Uno de los jóvenes esperaba ganar la mano de una hermosa princesa india, cuyos pretendientes estaban a la orden del padre de ella, requerido para realizar ejercicios brutales, los cuales hasta ahora habían resultado mortales en todos los casos. El otro joven quería ser en un Mikam West, uno de los pequeños legendarios. Glooskap sometió al segundo joven a un ritual de humillación, tras lo cual le otorgó un mechón de cabello y una pipa mágica, que le dio todo el poder que necesitaba. Poder del mundo élfico. Con estas nuevas armas, el iniciado de Mikam West ayudó a su amigo a completar todas las pruebas impuestas por su futuro suegro, después de lo cual se fue a vivir con los elfos. Farsarfi Ari. Hay otra historia en el libro de Leland que podría merecer mención aquí. Aunque no se relaciona directamente con el tema de los Mikamwes, comparte un elemento en común con los Elflor Inuit. En este antiguo cuento Passamaquoddy, una mujer nativa obtuvo un palo especial que mataba a cualquier ser vivo al que apuntara. Un instrumento similar aparece en una historia inuit relatada por el geólogo danés Dr. Heinrich Rink en su libro de 1866, Cuentos y tradiciones de los esquimales. Los Inuaruklagag, escribió Rink, son una especie de enano que poseen un arma de disparo, con la cual pueden matar a una criatura simplemente apuntándola o señalándola. Elaboró sobre esta arma parecida a una varita en un pasaje posterior, alegando que tenía forma de pistola, no más grande que un puño cerrado, con una pequeña piedra negra fijada en el extremo, sobre la cual se colocaba una pequeña piedra roja. Al oeste de las Marítimas, más allá del Valle Laurentino, se encuentran los Grandes Lagos y el Norte Salvaje, que los viajeros una vez llamaron el Noroeste. La vasta extensión del escudo canadiense, dominada por el bosque boreal y la roca precámbrica, es la patria de las naciones Anishinaabe, quienes tradicionalmente sostienen que comparten su territorio con espíritus acuáticos sobrenaturales que habitan acantilados. El antropólogo canadiense Alexander Francis Chamberlain arrojó algo de luz sobre este fascinante elemento de la tradición Anishinaabe en su artículo para la edición de octubre a diciembre de 1900 del Journal of American Folklore, titulado Algunos elementos del folclore algonquino. En este artículo, Tamberland cita pasajes traducidos del Lexique de l'Elan Algonquin, un diccionario del lago Nipisingo-Djibouti, escrito por el misionero francés Sulpiciano Jean-André Kwok en 1886. Memegwesiwak, Calais Chamberlain. Camino, plural de Memegwes. Una especie de sirenas o ninfas acuáticas en las que los indígenas creen que viven en el agua y en rocas huecas. Se dice que roban mucho y que hablan con un tono nasal. Hay muchos dichos sobre ellos. Kwok nos dice eso. Cuando por desgracia, al viajar por agua, se deja caer algo al río o lago, se acostumbra a decir, los Memegwises se quedarán con eso. Oh, eso es para los Memegwis. Siete rocas o piedras que tienen unas semejanzas con partes del cuerpo humano. Se llaman los Memegwes Wabik, roca Memegwes. Y al pasar por estos, los hombres del canoa, incluso ahora, ya sea por ingesta o por superstición, lánzales un trozo de tabaco, etc. De estas ninfas, dice el dicho, los Memegwese robarán la red. Son ladrones, los Memegwese. El tono nasal de estas criaturas ha proporcionado una expresión de carácter figurado al idioma en Memegesico para hablar con un tono nasal, literalmente para imitar a los Memewisi. La práctica de ofrecer tabaco a los Memegesoek se menciona en el diario de 1686 del capitán francés Pierre de Troyes, caballero de Troyes, quien lideró un asalto comando francés sobre los fuertes de la Compañía de la Bahía de Hudson en la primavera de ese año. El 5 de mayo de 1686, después de celebrar la misa, Troyes y sus soldados avanzaron por una ruta de porteo cerca del actual pueblo de Deep River, Ontario, a unos 137 kilómetros al este del lago Nipissing, evitando el rapide des Joachim. En el lado norte del río, la carretera Toile. Siguiendo el sendero, vimos una alta montaña, cuya roca es muy recta y escarpada, la mitad de la cual parece negra. Esto es quizás debido a que los salvajes hacen sus sacrificios aquí, lanzando flechas sobre ella, al final de las cuales atan un pequeño pedazo de tabaco. Nuestros franceses están acostumbrados a bautizar a aquellos que aún no han pasado por aquí. Esta roca se llama l'Oiseau, escuchado por los salvajes, y algunos de nuestra gente, no queriendo perder la antigua costumbre, se lanzarán al agua. Al oeste de los Grandes Lagos se encuentra la provincia de Manitoba, el dominio histórico de los Cree, Saulteaux, Ojibwe y Chipewyan.
Todas estas naciones tienen cuentos tradicionales sobre pequeñas personas peludas que vivían en lo alto de los acantilados escarpados que bordean ciertos lagos y ríos. La mitad sur de Manitoba está dominada por 3 grandes lagos. El más grande de estos es el lago Winnipeg, que se encuentra en el centro latitudinal de la provincia. Este mar de agua dulce está paralelo a los lagos occidentales, Winnipeg-Osus y Manitoba, siendo el primero al norte del segundo. En su crónica de 1860, de sus expediciones de topografía a lo largo de Ontario y las provincias de la pradera, el geólogo anglo-canadiense Henry Ewell Hind describió tradiciones de pequeños seres nativas de estos grandes cuerpos de agua. Hay muchos lugares en el lago, Winnipeg y Manitoba, escribió Hind, a los que los indios que cazan y viven en las orillas de estos mares interiores no se atreven a visitar. Apenas hay una cueva o cabo que no tenga alguna leyenda asociada, conocida por todos los que deambulan por estas costas, en el lado oeste del lago Winnipeg. En las largas, oscuras y sombrías cámaras formadas por fisuras en la caliza, se supone que habitan malos espíritus, según la creencia de los indios que cazan en la costa, y sería un poderoso encantador quien pudiera inducir a un indio pagano a acercarse, mucho menos entrar. Las moradas de estos Manitous imaginarios. Cerca del punto de la cueva de caliza, en el lago Winnipeg, hay varias de las supuestas moradas de hadas. Cuando un indio se acerca en su canoa, o deja una ofrenda en la playa, o les da el mayor espacio posible. El punto de la roca escarpada, en el lago Manitoba, también es un lugar conocido por la morada de los hombrecitos. El lago Manitoba, un cuerpo de agua de dimensiones muy imponentes, con un área de 1900 millas cuadradas, toma su nombre de una de estas supersticiones. Me quedé 3 días en la isla Manitoba, ahora isla Manitou, donde habita un Manitou, pero aunque los indios pasaban y repasaban, escuchaban y respondían a nuestros disparos, no se les podía convencer de que desembarcaran. La única evidencia de la presencia de hadas que encontré fue la música mágica de las olas del lago Manitoba, golpeando contra los cantos rodados de piedra caliza en la playa, y producen una muy bella y melancólica semejanza a campanas de iglesia distantes. Toda la noche se escuchó este sonido musical resonante, y que sin duda, en las imaginaciones activas de los indios, sugieren la existencia de aquellos Manitou con los que llenan el aire, el agua, los bosques y las cuevas de la tierra. Al norte del lago Manitoba, entre el lago Winnipeg y las tierras baldías de Keewatin, en el límite con la bahía de Hudson y la frontera de Nunavut, es una vasta extensión de turberas y bosques boreales llenos de lagos, la patria histórica de los Cree pantanosos. Una subsección de esta tribu Los es Cree el... de la Roca, que habitan el país del río Churchill, en la esquina noroeste de la provincia. En su libro de 1989, Wiener y el Kimmel Wiener, Rachvis Traditionals de los Indios, Cree de la Roca, el antropólogo estadounidense Robert A. Breitman, incluía varias historias de pequeñas personas contadas por ancianos, Rock Cree, del remoto asentamiento de Granville Lake, Manitoba, situado en las orillas meridionales del homónimo lago Granville. Los Cree de Rock llaman a sus misteriosos pequeños vecinos Mimikisáwak. Alegan que una vez vivieron en las cuevas que salpican la cara de High Rock, un acantilado que domina el extremo suroeste del lago Granville. Alguna vez en el pasado no muy lejano, se cree que los enanos se mudaron a la cercana isla Manitou, una pieza de tierra rocosa y con forma de cúpula rodeada por un espeso bosque. Según la científica ambiental Holly Coate, en su tesis de maestría de 2011 para la Universidad Lakehead de Thunder Bay, hay un tabú local contra señalar la isla Manitou, por lo cual se dice que los Mimikisoak conjuran vientos poderosos. Breitman describió a los Mimikisáwak como una pequeña raza de seres homínidos esquivos, asociados con el agua y o acantilados rocosos ribereños. Se dice que los Mimiwesowak tienen el tamaño de un niño de 5 años, están cubiertos de pelo y carecen de narices. La última característica es especialmente repugnante para algunos Crees. Breitman profundizó sobre las narices de los Mimikisáwak en un artículo para la edición de marzo de 1990 de la revista Man, escribiendo que le fueron descritos simplemente como agujeros en la cara, lo que, al menos para este autor, evoca fosas nasales parecidas a un cráneo, sin un puente nasal. Viven en familias y comen pescado, continuó Breitman. Varias personas informaron haberlos visto en visión periférica, pero los enanos desaparecieron antes de que se pudiera tener una mejor vista de ellos. Aunque se dice que los Mimikisáwak son tímidos e inofensivos, algunas personas evitan la isla Manitou, porque es conocido que a los enanos les gusta estar solos. Se piensa que un campista nocturno podría desaparecer durante mucho tiempo.
Una de las historias de los Mimikizuak que Brightman registró es un relato de segunda mano sobre el secuestro del cazador Michel Dumas por los enanos, en algún momento a finales del siglo XIX o principios del XX. Relatado por la propia nieta de Dumas, la anciana Sarah Biggity, recordando al famoso cuento corto de 1819 del escritor estadounidense Washington Irving, Rip Van Winkle, y el poeta inglés John Keats y su balada La Belle Dame sans Merci, publicada ese mismo año. Este relato describe la intrusión inadvertida de Dumas en el reino de la gente oculta, resultando en un largo sueño inducido por magia. Mi abuelo, Michel Dumas Biggity, remó su canoa hasta un punto en el lago Granville en otoño durante un viaje de caza de alces. Hizo campamento en la orilla junto al punto y se fue a dormir, pero simplemente continúa durmiendo. Llega a ser invierno y la nieve lo cubre, pero él sigue durmiendo allí. Luego algo lo despertó. Esos Mimikizuak lo llevaron adentro de las grandes rocas en el punto. Todo era como vidrio allí. Todas las paredes y todas las cosas que tenían estaban hechas de vidrio. El Mimikizuak le dijo a Michel que durmiera allí hasta el final del invierno, así que durmió más. Dijeron, hay algo que vamos a decirte ahora que te ha quedado en nuestra casa. Le dijeron lo que iba a suceder en el futuro, cuando el hombre blanco llegara a la región del río Churchill. Decían que el hombre blanco estaba sucio y hacía demasiado ruido hablando y con máquinas. Iban a dañar todo, contaminar el agua y la tierra. Ya no nos verás, dijeron. Nos vamos a ir de aquí a la isla Manitou, donde los blancos no nos molestarán. Michel ya sabía todo eso, años antes de que los blancos llegaran por aquí. Los informantes Cree de Brightman también le contaron sobre otra variedad de pequeñas personas más peligrosas, llamadas Wikikosasak. Estas pequeñas personas eran antropófagos portadores de lanzas, que vivían en grupos y se alimentaban tanto de humanos como de sí mismos. A pesar de su naturaleza caníbal, los Cree hacían una distinción entre ellos y la entidad que llamaban Witiko, el espíritu malvado devorador de hombres del norte. Uno de los informantes de Brightman, un anciano llamado Cornelius Colomb, relató una historia tradicional Cree en la que un astuto guerrero Cree engañó a un grupo de Wikikosasak para que se empalaran en trampas de picos, construidos en un lago congelado. Aunque hay una variación Swampy Cree de esta historia, en la que las víctimas del guerrero astuto son los corazones peludos, o los pechos peludos, un pueblo primitivo, caníbal, que parece ser análogo a los neandertales. Colum insistía en que los Wikikosasak pertenecían a una tribu de homínidos en particular. Al oeste de Manitoba se encuentra la provincia de Saskatchewan, cuya mitad norte forestada es el dominio histórico de la comunidad del bosque. Al igual que sus parientes del este, los Cree del bosque tienen una fuerte tradición de duendes. Según Brightman, creían que los enanos hablaban su propio idioma único, incomprensible para todos excepto para los poderosos chamanes, y que algunos de ellos hablaban el idioma Cree. Llevaban pieles de animales y viajaban en canoas de piedra, lo que les permitía pasar a través de las sólidas caras de los acantilados junto al agua. En una ocasión, un grupo de Cree del bosque exploró una supuesta antigua morada de los pequeños, incluso cerca del extremo sur de Saskatchewan, en el extremo sur del lago Reindeer, en la esquina noreste de la provincia. El interior de la cueva estaba lleno de escamas de peces y huesos de peces, sin evidencia de que se hubieran encendido fuegos allí, llevando a la creencia de que los enanos comían su pescado crudo. Al sur del bosque boreal de Saskatchewan, al oeste y este del parque más allá del lago Manitoba, se encuentra la extensión más grande de pradera en Canadá, la tierra natal tradicional de varias primeras naciones, uno de ellos siendo los Cree de las llanuras. A pesar de sus significativas desviaciones culturales y ambientales de sus contrapartes del norte y este, la facción que monta a caballo y habita en las praderas de la Gran Nación, Cree tiene sus propias leyendas de los pequeños pueblos, que tienen un notable parecido con sus primos silvanos. El antropólogo estadounidense Alvinson Buck Skinner Una de estas historias en su artículo sobre Tradición oral de los Cree de las llanuras, para la edición de julio a septiembre de 1916 Revista de la de J. folclore americano. un Cree una vez tuvo una experiencia con los Un Memaguest. grupo de enanos. Skinner escribió que sus redes eran constantemente robadas de peces, y pensó que debían ser enanos los que lo hacían. Un día, él y sus compañeros los atraparon en una niebla. Tenían una pequeña canoa y remos, y estaban robando peces. Sapphire. Hablaron por la nariz, pero los Cree pudieron entenderlos y les pidieron que no tomaran más pescado. Los higos les dieron algo de carne y los dejaron ir. Los Memegwesawag apuntaron su canoa directamente hacia un banco cortado en el río y remaron hacia él.
Pronto devolvieron la carne y se escuchó su risa, pero nunca volvieron a robar más pescado. Otra leyenda de los pequeños pueblos Cree de las llanuras aparece en el libro póstumo de 1973 del reverendo Edward Ahenikiu, Voces de los Cree de las llanuras. Ahanaki era un sacerdote anglicano de herencia Cree, quien recopiló las historias que componen esta obra en 1923, mientras se recuperaba de una enfermedad en la reserva Thunderchild, cerca de Turtleford, Saskatchewan, no muy lejos de Lloydminster y North Battleford. Como la mayoría de las historias en su libro, este cuento en particular fue relatado por el anciano jefe Thunderchild, un líder de los Cree de las llanuras de considerable renombre, similar a los Mimikisuak del bosque boreal y el escudo canadiense, quienes residían en acantilados junto al agua. Los pequeños seres descritos por Thunderchild tenían su hogar en los barrancos de tierra y arenisca que a menudo formaban la orilla de los ríos de las praderas. Una residencia enana única en la leyenda de los Cree de las llanuras es la subterra bajo las dunas de arena. Misteriosas dunas de arena que salpican el suroeste de Saskatchewan, que parecen más adecuadas para el Sahara o los desiertos de Gobi que para las praderas del Gran Norte Blanco. Por cierto, los enemigos occidentales de la Grecia llana, las naciones de la Confederación Blackfoot, creían que una gran colección de estas formaciones, conocidas como las Grandes Dunas de Arena, estaba habitada por los fantasmas de guerreros nativos, quien se estableció allí después de la muerte. Es difícil deshacerse de las creencias o supersticiones que uno aprendió en la niñez, escribió Ahenokiu, citando a Thunderchild. Déjame contarte la historia de mi abuela sobre Mamaquasasuk. Ella dijo que eran Upeshi y Nesuk, gente pequeña o pigmeos. Mi abuela no era una mujer tonta. Ella no requería Wikamik, La cabaña de la vieja mujer, la hermana del jefe Poundmaker, y ella dijo que había conocido gente. quien había visto a los pequeños. Parece que estos Mamaquasasak viven debajo de la tierra, en las colinas de arena, o en las orillas de los ríos. Son muy pequeños. No más alto que un niño de 2 años. Las personas que los vieron, dijo mi abuela, se asustaron. Lo mismo les pasó a la gente pequeña, pues son sensibles y muy tímidos. Con los brazos doblados, intentaban esconder sus caras, caritas extrañas, con frentes prominentes y barbillas fuertemente inclinadas que los rodeaban. Cierran las demás características, como en un hueco. Thunderchild continuó explicando cómo los Mamaquasasuk hablaban el idioma Cree y dejaban sus pequeñas huellas en la arena de las dunas bajo las cuales vivían. De vez en cuando, personas lo suficientemente valientes para aventurarse en su territorio encantado encontraban las pequeñas flechas de la gente pequeña y escucharon los sonidos de su talla de sílex emanados del suelo arenoso. Otra historia del enano Plains Cree, contada por el anciano Cummingday, aparece en el libro de 1979 del antropólogo americano David Goodman Mandelbaum, El enano Plains Cree, un estudio etnográfico, histórico y comparativo. El escenario de este cuento es una pequeña colina de arena a aproximadamente 1 kilómetro al sur de un cuerpo de agua conocido hoy como Lago Muddy. El último se encuentra a unos 11 kilómetros al sur del pueblo de Unity, Saskatchewan. Un día frío a finales del siglo XIX, cuenta la historia, un cazador Plains Cree llamado Hombre Bien Vestido plantó su tienda al sur del lago Muddy, en un lugar conocido como el Valle Redondo Pequeño. Mientras cazaban búfalos, los Cree avistaron un lobo blanco de las grandes llanuras, recordando un sueño que tuvo en el que su ayudante espiritual, o daimon personal, le informó que llevar una piel de lobo blanco lo haría invulnerable a las balas. El Hombre Bien Vestido disparó al animal y lo desolló en el lugar. Atando una correa por la nariz del lobo, el cazador procedió a arrastrar la piel sobre el suelo para que la nieve la limpiara. Mientras pasaba por las dunas de arena, Cummingday le contó a Mandelbaum que oyó algo. Vio a un hombrecillo parado a corta distancia. Sonrió hacia él. Lo vio. La duna era como una casa y el hombrecillo estaba parado en la puerta. La puerta se abrió y otro salió y se apoyó en el marco de la puerta. Miró tan fijamente a los hombrecillos que no miró hacia adentro. Iban vestidos como niños blancos, con botas y ropa oscura, sombreros con visera. Tenían el cabello rizado. Sus ojos eran huecos y sus bocas sobresalían como hocicos. Uno de los hombrecillos se acercó al hombre bien vestido y le pidió que le diera la piel de lobo. Cuando el cazador se negó, el pequeño abogado ofreció luchar con él por ello. Después de desafiar al cazador 4 veces, el hombre bien vestido accedió, dejando su rifle y quitándose el abrigo. La pareja procedió a luchar, mientras que alguien en la puerta se quedó mirando y riendo del espectáculo. Los brazos del hombrecillo, aunque cortos, le parecieron al indio como bandas de hierro. Tras un feroz concurso, que tuvo muchos momentos críticos, hombres bien vestidos hicieron tropezar al enano con su pierna y lo enviaron de espaldas al suelo.
Después de recuperar el aliento, los contendientes tuvieron una revancha, el enano protestando que tropezar era injusto. Después de otra pelea agotadora, el hombre bien vestido, completamente exhausto, hizo caer a su pequeño oponente por segunda vez, incapaz de superarlo de la manera convencional. A pesar de su estilo cuestionable, el enano reconoció la victoria del cazador y le entregó una piedra en forma de flecha llamada Pick-Pickea, que sacó de su bolsillo, diciéndole que podría usarse para curar a amigos y familiares enfermos, y lo haría invencible en la batalla. Sin más preámbulos, el enano se puso su gorro y se retiró a su hogar, y la entrada arenosa se cerró detrás de él. Al oeste de la pradera canadiense se encuentran las majestuosas montañas rocosas, que se extienden a lo largo de la frontera de Alberta y Columbia Británica. Estas cordilleras Snow son los cazaderos tradicionales de varias primeras naciones, cuyas tradiciones folclóricas incluyen cuentos sobre enanos que habitan en las montañas. Una de esas naciones es la Stoney o Nakota, una tribu Sioux que se separó de los habitantes de las praderas de Assiniboine, cuyo dominio histórico se extendía desde Banff hasta Jasper. Una exposición sobre la concepción pétreo de los pequeños, referido por estos indios de las montañas rocosas como el Macoya de Bay, aparece en el libro de 1983 de Sebastian Tumac, Los Stoneys de Alberta, una herencia ilustrada de génesis, mitos, leyendas, folclore y sabiduría de los Yahé Wotostabi. Esta explicación fue dada por Stoney Elder Jonas Dixon, o One Boy, recopilada por Thomas T. Williams y traducida por Alfred T. Dixon, Jr. Dixon explicó que los Maquiadeb estaban asociados con el viento oeste, y se decía que eran descendientes de osos, quien se transformó en su forma actual como castigo divino por sus travesuras. Se suponía que eran especialmente numerosos en las montañas Selkirk, una cadena de las vecinas montañas Columbia, que atraviesa lo tradicional. el territorio indio, al suroeste del país Stoney. Los pequeñitos, dijo Dixon, son personitas muy pequeñas, no más grandes que un tejón. Estas personas subterráneas viven en lo profundo de la tierra, donde siempre es la luna de primavera. Tienen su propio país subterráneo. Tejen flores trenzadas y conocen muy poca tristeza. Su canto es como la pradera ardiendo y floreciendo. Otra variación de la leyenda de los pequeños de piedra fue recopilada por el periodista Jordan Small de Barrie, Ontario, en una entrevista con el residente de Morley, Daxter Amis. El artículo de Small sobre esto y otros elementos de la tradición pétrea se publicó en la edición de Halloween del 2021 del Rocky Mountain Outlook. Con apenas 30 centímetros de altura y vestido con atuendos indígenas tradicionales, Pequeño escribió sobre los elfos de la montaña, a quienes Amos llamó los hombres Yuthun de Wichita. Los pequeños son los poderosos protectores de la tierra, mucho antes de que llegaran los primeros pueblos indígenas de la zona. Hasta el día de hoy, se reportan avistamientos de los esquivos y benevolentes hombres Yuthun de Wichita por toda la nación, especialmente cerca del sitio de Morley, junto a las escuelas. Las historias de los pequeños seres han surgido a lo largo de la vida de Amos, incluidas las de los conserjes de la escuela secundaria, quienes juran que después del horario laboral ven destellos de personitas corriendo por el pasillo antes de desaparecer. La madre de Amos también contaba historias de encontrar escaleras en miniatura en el bosque mientras recogía bayas, pero desaparecían al regresar con otros. Ella cree firmemente que podría haber sido una herramienta de los pequeños. Un hombre de piedra que afirmaba haber visto a los enanos de la montaña era un cazador llamado Hector Crowler, un residente de Morley, Alberta, que pasó gran parte de finales del siglo XIX y principios del siglo XX recorriendo las rocosas de Alberta en busca de caza. Empresario con base en Banff, Norman Laxon, un personaje pintoresco que navegó a través del Océano Pacífico en una canoa tallada por los Nootka y jugó un papel crucial en salvar al bisonte de las llanuras de la extinción. Relató algunas de las aventuras de Crowler al célebre etnógrafo canadiense Marius Barbeau. Barbeau, a su vez, publicó estas historias en su libro de 1960, Días indios en las praderas occidentales. Una cierta vez que estaba en las montañas, Luxon le contó a Barbeau. Fue a lo largo. Vio lo que llamó los hombrecitos negros, describiéndolos como elfos, no como formas de hadas. Me describió a unos seres como elfos, llevando pequeños sombreros de copa y chaquetas de levita. Y, aunque no podía mantener una conversación con el elfo, estaba seguro de que era fuera de lo común tener una visión de ese tipo. Fue una novedad rara. Luxton describió cómo, después de su encuentro con el elfo, Crowler se sumergió en los misterios de su tribu, convirtiéndose en un gran chamán y curandero. Pasó mucho de su tiempo en soledad, cazando solo en las montañas, especialmente en las llanuras Kootenay, al oeste de Rocky Mountain House, Alberta.
mentalmente en una zona cercana donde más tarde se reportarían algunas de las avistaciones de hombres salvajes más famosos de las rocosas canadienses. La recién descubierta capacidad de curación del rastreador y su deseo de aislamiento tras su extraordinaria experiencia reflejan el folclore de hadas de Terranova, en los que las personas que encuentran a los llamados buenos seres, dicho para poblar los pantanos de la roca, las parcelas de bayas y los páramos, a menudo cambian de manera profunda, aparentemente como consecuencia de su exposición a la poderosa magia de las hadas. Al oeste del territorio Stoney se encuentra la meseta interior de Columbia Británica, cuyos nativos Salish del interior también tienen leyendas sobre pequeños seres. El celebrado geólogo y topógrafo canadiense, Dr. George Mercer Dawson, mencionó la versión Shuswap de su leyenda en su libro de 1892. Nota sobre el pueblo Shuswap de Columbia Británica. Hombres pequeños llamados Suwinitem, escribió Dawson. Se reporta que existen en varios lugares. La localidad más conocida son las montañas Bighorn, quizás el actual Pincushion Mountain, al norte de Pitchland, situado a 32 kilómetros hacia el sur del lago Okanagan, en el lado oeste. Cazan con arcos y flechas, y aunque se les representa con solo 60 centímetros de altura, aún pueden cargar fácilmente un ciervo. En contraste, cuando se mata una ardilla, la despellejan y solo toman una parte, ya que el todo es demasiado pesado para ellos. Los indios les tienen mucho miedo. El antropólogo canadiense Scott James Tate profundizó en la concepción de los enanos de los Shuswap en un tratado etnológico para la edición de 1909 del Memoria del Museo Americano de Historia Natural. Los indios creen en una raza de enanos que, en un tiempo, eran muy numerosos en muchas partes del país, escribió, pero ahora se dice que rara vez se ven. Las mujeres se peinan el cabello en un moño a cada lado de la cabeza, como las chicas en pubertad, y los hombres se atan el suyo en un moño en la parte trasera de la cabeza, al estilo de los muchachos en pubertad. No dañan a las personas y son tan salvajes como la caza. Más tarde, Tate reprodujo una antigua historia Shuswap en la que un joven se perdió mientras cazaba en la naturaleza. Desesperado por pensar que nunca volvería a ver a su familia o amigos, el joven empezó a llorar. De repente, el cazador se encontró cara a cara con dos pequeñas mujeres que tenían el cabello recogido como jóvenes, quienes preguntaron la causa de sus lamentaciones. Cuando el cazador explicó que estaba perdido, los enanos se rieron y le aseguraron que su aldea no estaba lejos. La pequeña mujer le indicó un cerro cercano y le informó que desde su altura podría ver el campamento de su gente. Le advirtieron al cazador que no contara a ninguno de sus compañeros de banda que lo habían ayudado, o de lo contrario, él sufriría males. El hombre hizo lo que se le instruyó y llegó a casa en un tiempo increíblemente corto. Los enanos habían acortado la distancia, explicó Tate, de modo que solo era un paseo corto. Pero en realidad, el hombre estaba lejos de casa. Durante mucho tiempo no le dijo a nadie, pero un día, describiendo sus aventuras de cuando se perdió, dijo: «Nunca debería haber llegado a casa si no fuera por dos mujeres enanas que me mostraron el camino». Poco después de decir esto, murió. La habilidad de los enanos para acortar distancias a pie para los viajeros humanos es otro elemento que el folclore nativo canadiense tiene en común con la tradición de hadas anglocéltica de Terranova. Los vecinos occidentales de los Shuswap, los Anlacapmac o indios Thompson, tienen sus propias historias de enanos, algunas de las cuales Tate reprodujo en un tratado etnológico para la edición de abril de 1900 del Museo Americano de Historia Natural. Los Upper Thompson, a quienes Tate menciona, tradicionalmente habitaban en el valle del río Stein y el cañón Thompson de Columbia Británica, mientras los Thompsons del sur residían en el cañón Fraser y las montañas Cascade del norte. Los Upper Thompsons creen en una raza de enanos, escribió Tate, que habita acantilados empinados y bosques. Son como los hombres, pero tienen la piel pálida y los cuerpos muy delgados. Solo miden alrededor de 60 centímetros de altura. Deambulan por las montañas, a veces gritando, quejándose o llorando. Sus ojos están muy hundidos en sus cabezas. Huyen de los cazadores y se adentran en lugares inaccesibles. Todos visten ropas similares a las que solían usar los indígenas, pero nunca se les ha visto con arcos y flechas. Habitan en bosques bajos densos o viven en bosques densos en las montañas. Se dice que nunca matan, roban o persiguen a la gente. Les gusta bastante bromear y hacer trucos a la gente. Tatum continuó explicando cómo algunos Thompson creían que los enanos eran los espíritus de los árboles de cedro. Quizás debido a esta herencia arbórea, se decía paradójicamente que algunos hombres enanos crecían más altos que el indio más alto, un peculiar atributo que comparten con los elfos de la tradición inuit.
El Thompson le dijo a Tate que los enanos parecían haber desaparecido del área del puente Spences en el río Thompson en algún momento a finales de los 1800, pero una vez fueron bastante numerosos en el país oriental de Okanagan. Al norte del territorio Salish interior, Más allá de los bosques y praderas del país del Caribú, yace una extensa cadena de montañas antiguas, cubiertas por bosques boreales, el antiguo refugio de los Dene portadores. Estas personas también tienen una rica tradición de historias sobre duendes. En su libro de 1895, Tres mitos portadores, el misionero oblato francés, Adrien Gabriel Maurice, hizo una referencia superficial a la creencia de los portadores en enanos. En una de las 3 sagas míticas de portadores que Maurice relata, el protagonista viajó a una tierra poblada por enanos, a quienes descubrió que habían asesinado y desollado a su hermano menor. Como castigo por este crimen, el protagonista de la historia atacó a los enanos mientras dormían y les cortó la garganta con su cuchillo de piedra. Los enanos, escribió Maurice en una nota al pie, juegan generalmente un papel maligno y nocivo en su mitología. El etnógrafo Marius Barbeau también mencionó la tradición del enano portador en su libro de 1923, Días indios en las montañas rocosas de Canadá. El primer capítulo de este libro cuenta la historia de Bini, un profeta portador del siglo XIX, que se dice predijo la llegada del hombre blanco. Barbeau conoció la historia de Bini mientras realizaba trabajo de campo en el noroeste de Columbia Británica a principios de los 1920, por alguna razón que este autor no puede explicar. Barbeau se esforzó mucho por retratar esta pieza de la historia del noroeste de la Columbia Británica como producto de las montañas rocosas orientales, situándolo en el lago Trout, Columbia Británica, en el corazón del territorio indio Kootenai, y adornándolo con ilustraciones de indios Kootenai y Stoney. A pesar de esta perturbadora e inexplicable duplicidad, Barbeau sazonó su artículo con lo que parecían ser auténticos elementos del folclore de los portadores. Una de estas es la creencia en los Kanatsets, o pequeñas personas. En el relato de Barbeau, el rival chamánico de Bini, Ghostly, proclama que su espíritu abandonó su cuerpo una noche mientras soñaba y viajó por el país, finalmente llegando a un pueblo de pequeñas personas. El campamento de estos hombres y mujeres diminutos estaba situado en lo alto de las montañas, sobre una roca solitaria, lejos de cualquier asentamiento humano. Aunque los seres humanos típicamente no pueden percibir a los viajeros espirituales como más que un pequeño globo de luz, los pequeñitos eran plenamente conscientes de la presencia de Gusty y procedieron a asaltarle, cantando canciones extrañas mientras tiraban de su cabello y su túnica. A pesar de eso, el contacto visual con el enano, según la tradición Carrier, se suponía que era fatal. Ghostly no murió, porque, como él dijo, era su mente la que contemplaba sus rostros, no sus ojos. Una tribu Dene, cuyas leyendas de gente pequeña se asemejan de manera inquietante a las leyendas Huldufolk de Islandia y al folclore de las Islas Británicas, son los Koyakon, quienes habitaban el valle del río Yukon, en Alaska. En su artículo de 1911 sobre las supersticiones de los indios Tenai, publicado en el número de 1911 de Anthropos, el misionero jesuita francés, el padre Julius Chaté, describió a un duende de la mitología Koyukan llamado Sandarotana, o gente de las rocas. Como sus supuestos primos europeos, estos escurridizos y ágiles hombres salvajes tenían una inclinación por el robo y el secuestro. Cerca del 1800, Jet Rouge, mientras jugaba con otros niños cerca de la desembocadura del río Koyukuk, una niña desapareció de repente y nunca se volvió a saber de ella. Evidentemente, fue llevada por el Santrotana. Chateau continuó relatando otro incidente que ocurrió en septiembre de 1904, en el que una anciana se desvió inexplicablemente hacia el monte. Su banda asumió que había sido llevada por la Santa Rotana y después de una búsqueda exhaustiva la dieron por perdida. 4 días después, encontraron a la anciana caminando lentamente por un sendero de caza. Aunque Jette explicó el extraño escenario diciendo que la mujer, propensa a ataques epilépticos, había sufrido un ataque y caído en coma durante 4 días. Su desconcierto y pérdida de memoria implícita en el monte evoca fuertemente las historias de abducción por pequeñas personas que se entremezclan en el folclore del norte de Europa. Al suroeste del territorio Carrier y al oeste de la meseta interior, más allá de las montañas costeras y el mar de Salish, está la isla de Vancouver, cuya punta sur es el dominio histórico de la isla Halkomelem, ellos mismos una rama de los Salish de la costa central. Una división de la isla Helcamelum es Cowichan, cuyos históricos territorios eran el lago Cowichan y el valle del río Cowichan. Los Cowichan creían que las montañas que dominan el interior de la isla de Vancouver estaban habitadas por misteriosos seres parecidos a elfos que los humanos harían bien en evitar.
En un libro de 1901, Historia y Folklore de los Indios Cowichan, la narradora y artista ubicada en Victoria, Martha Douglas Harris, llamó a estos seres esquivos Sthethalt. Los Sthethalt, escribió Harris, son un pueblo extraño que puede hacerse invisible. Son casi como espíritus y solo aparecen de noche. Sus señas son apenas conocidas, pero su silbido se escucha por todo el bosque. Se supone que viven en cuevas. Cuando los indígenas escuchan estos silbidos, toman sus armas y disparan hacia donde provienen los sonidos. Se dice que los Settles roban niños y los indígenas les tienen mucho miedo. Harris procedió a contar la historia de un jefe Cowichan llamado Stelewalt, que fue abordado por un Sthethalt una noche mientras paseaba por el río Cowichan. Como castigo por disparar a su gente mientras silbaban en la noche, el elfo hechizó al jefe y procedió a torturarlo. Primero, le ordenó que se despojara de sus artículos de oficina, orden a la cual el jefe tuvo que acatar. Luego, llenó de flechas al viejo guerrero. Luego forzó al jefe herido a bailar, riéndose mientras el cautivo de su brujería se contoneaba en la orilla del río como un puercoespín sangriento. Finalmente, después de permitir que su prisionero se disculpara por su transgresión y prometió prohibir a sus guerreros disparar a los silbidos en la noche, el elfo liberó al chi de su hechizo. Harris incluyó otra historia de elfos ambientada en el río Cowichan. Dos indios bajaron a ver si su salmonete estaba lleno. Ella montó, comenzó a tirar En de su él. canoa. Ningún pez llegó, pero en el fondo de la red yacía una hermosa mujer salvaje, vestida con finas pieles, y sobre su rostro sostenía un gran trozo de musgo blanco. Se alarmaron tanto al verla que casi sueltan la red. Hizo señales para que no tuvieran miedo. Luego la sacaron y a pesar Estar de... en el agua Estamos cerca. o no mojado. Los pescadores La tomaron mujer el salvaje, a quien Según asumieron que debía estetoscopio. ser de su aldea, tenía a sus curiosos parientes rodeándola, ofreciéndole pescado y carne para comer. Mediante señas, la elfa indicó que le gustaría quedarse en el pueblo, y su solicitud fue aceptada de inmediato. Mientras la mujer vivía con los indígenas, el pescado y la caza abundaban, y los agradecidos aldeanos, atribuyendo su buena suerte a la presencia de sus invitados, siempre dejaban regalos de salmón y venado en la puerta de su cabaña. Un día, después de agradecer a sus anfitriones por su amabilidad, la mujer salvaje se deslizó hacia el bosque, nunca más regresó. Harris incluyó un tercer cuento de elfos, ambientado en el pueblo de Snoqualmeth, al este de Seattle, Washington. En esta historia, un anciano capturó a un Sthethalt en el acto de robar su pescado. En ese momento, el resto de la banda estaba reunida en una casa larga para celebrar una exitosa empresa de pesca. El anciano llevó al hombre salvaje ante el jefe para ver qué se debía hacer con él. El jefe se volvió hacia el prisionero y le preguntó si tenía alguna habilidad especial. En respuesta, el Sthethalt levantó su mano y lanzó un hechizo sobre el jefe, dejándolo sin habla e inmóvil. Luego, hechizó al resto del pueblo y robó el pescado que quería, antes de deslizarse hacia el bosque. Los vecinos de los Cowitans, los primos Newt, que dominaban las costas noroccidentales de la isla de Vancouver, tienen sus propias leyendas sobre una raza de hombrecillos que vivían en las montañas del interior. El antropólogo estadounidense Philip Drucker tocó estos relatos en su libro de 1951, Las tribus Notcan, del norte y central, escribiendo: también había enanos, que tenían casas dentro de montañas, donde atraían a los incautos a bailar alrededor de un gran tambor de madera. Tarde o temprano, tropezó contra el tambor y se vio afectado por una enfermedad peculiar llamada pie de terremoto. Cada vez que daba un paso, la tierra temblaba. Nadie con esta enfermedad vivía mucho tiempo. Hay muchas más historias de los pequeños seres endémicas de Canadá, algunas de las cuales espero explorar en futuros artículos. Si quieres escuchar cuentos tradicionales de los pequeños seres del norte de Canadá, o contado por los Dene en los Inuit, por favor, mira mis videos, Elfos del Polo Norte, más que un cuento de hadas, o Pequeños seres del Alto Ártico. Si te interesan los relatos del viejo mundo sobre los pequeños seres que se arraigaron en el Gran Norte Blanco, por favor, mira mi video sobre elfos, enanos, hadas y duendes en el folclore de los colonos canadienses. Puedes encontrar estos videos haciendo clic en las tarjetas de pantalla final, o en los enlaces de la descripción,